Buenas, seguimos entrevistando para Mercado Media Network a distinguidos economistas con quienes estamos analizando la realidad de lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Hoy tenemos con nosotros a Ernesto Selman, economista, es vicepresidente ejecutivo del CRES. Y Ernesto, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va, Antonio? Qué gusto, un placer. Gracias, Ernesto. Empiezo por lo obligado. Sí, ¿Tienes algún cálculo de cómo podrá ser el impacto, de qué magnitud va a ser el impacto que va a recibir la economía dominicana? efectivamente, hemos estado haciendo análisis y hemos presentado tres escenarios a la sociedad. Lo primero que debo decir es que la economía dominicana se circunscribe dentro de lo que está sucediendo en el mundo. La crisis que ha generado esta pandemia del coronavirus ha tenido implicaciones importantes a nivel mundial, primero por las medidas de contención y de aislamiento social que acompañan este tipo de eventos, de esta pandemia. Eso ha implicado que las personas consuman menos, demanden menos bienes y servicios en el mundo, ¿verdad? Y esto lo vemos como una crisis mundial, empezando por ahí, porque se prevé una contracción muy importante de la economía mundial. Algunas estimaciones, por ejemplo, en Estados Unidos están viendo una contracción entre 6, 8 hasta 10% de la economía estadounidense. Igualmente, si vemos las estimaciones del Fondo Monetario, andan por el 6% en el caso de Estados Unidos de contracción. Igualmente, todos los países que demandan bienes de exportaciones desde la República Dominicana estarán teniendo una recesión importante. Todos los países generadores de turistas tendrán una recesión muy importante. Los países desde donde vienen remesas tendrán una contracción de la economía importante, Estados Unidos, Italia, España. Y en general estamos viendo que la República Dominicana no se escapa de todo esto porque la economía dominicana, como una economía pequeña e insular, depende mucho de lo que sucede en el exterior. Entonces, si el mundo está viviendo una crisis, una contracción económica de cierta envergadura que ha llevado a 22 millones de personas en Estados Unidos a pedir seguro de desempleo, pues sabemos que hay un impacto importante que va a suceder en la economía mundial, no solo República Dominicana. Así que para el caso dominicano, este impacto internacional puede tener implicaciones muy serias en cuanto a el desempeño económico. Y República Dominicana también estamos proyectando que va a sufrir una contracción en su economía para este año. Y dependiendo de lo que se haga, obviamente podrá tener un impacto más allá. Hay algo que está muy claro. No tendremos el turismo como lo hemos visto por lo menos durante 12 meses en República Dominicana. Y eso va a tener un impacto no solamente en el sector mismo, sino en toda la economía, porque tiene la cadena productiva. Es importante el turismo en toda la cadena, el encadenamiento productivo de República Dominicana. Bueno, pero no solo el turismo. Si decías que Estados Unidos va a ser un generador de remesas menor que lo que venía haciendo, y lo mismo Italia, España, y las remesas son otro ingreso importante de divisas para República Dominicana, entonces el panorama es doblemente malo, no solo el turismo, sino remesas. Sí, estamos viendo un impacto importante en las exportaciones. Estamos viendo un impacto importante en de nuevo, viajes, turismo. Estamos viendo un impacto importante en las remesas, que se podrían reducir entre 15 y 20%. El turismo, estamos en el escenario base, estamos viendo que se reduciría los ingresos por turismo en alrededor de un 60%. Las exportaciones se estarían reduciendo entre 16 y 20%. Y el tema también que es parte de la generación de divisas, las inversiones extranjeras directas, que también vemos que van a penalizarse para este año por lo menos,
y muy probablemente para el año que viene también, pero son factores que estarán haciendo que la República Dominicana esté generando menos divisas. Y estamos hablando entre 8.000, 10.000 millones menos de divisas. Eso se contrarresta un poco con el ahorro que vamos a tener con la factura petrolera. Ya hemos visto que los precios del petróleo, bueno, se volvieron locos esta semana, están en negativo. Si nosotros podemos decir que habrá, la factura petrolera el año pasado fue de 3.700 millones de dólares. Si estimamos que el promedio, durante el año, el promedio, vamos a ahorrarnos unos 2.500, 2.700 millones y hasta 3.000 millones de dólares. Todavía eso no compensa con la reducción de la generación de divisas de las exportaciones, turismo, remesa y inversión extranjera directa. Así que todavía un impacto negativo en cuanto a generación de divisas. Eso tendrá un impacto de nuevo a nivel de la economía real, de la inversión, menor producción, menor consumo, que a su vez tendrá un impacto en el mercado laboral. Estamos proyectando que podrían haber entre 500 y 670.000 desempleados a final de año. Definitivos. Hoy día vemos muchos suspendidos, ¿verdad? Es un periodo de tiempo, pero es un panorama que desde el mundo se nos impone y nos hace muy vulnerables porque ya teníamos las políticas fiscal y monetaria, las teníamos un poco ya copadas, tema fiscal con el endeudamiento, el costo del endeudamiento, y entonces pone una situación difícil con unos retos importantes para la República Dominicana en cuanto a cuáles son las políticas públicas que vamos a aplicar. Bueno, hay una primera preocupación, si el desempleo va a ser tan grande, ¿qué hacer en ese campo? ¿Qué se puede hacer rápidamente? Bueno, las medidas que se han tomado de corto plazo pueden tener sus efectos y creo que eso por un periodo de 60 días, pero no hay espacio para más allá. Desde el punto de vista fiscal, imagínense, en el escenario que estamos viendo, se requerirían emitir unos 5.000, 6.000 millones de dólares adicionales para financiar al gobierno. Ya luego de haber emitido unos 3.000 millones a febrero de deuda. Entonces, el espacio fiscal es muy limitado. La solución tiene que venir por el estímulo económico verdadero, real, que pueda permitir las inversiones, la producción y el consumo. Obviamente, esto estamos viendo posterior a estas medidas de contención, la cuarentena, pero se tendrían que adoptar medidas y reformas estructurales en la República Dominicana en el ámbito energético, en el ámbito de transporte, en el ámbito de la burocracia. La organización del Estado hoy día, la estructura organizacional del Estado va a ser muy grande para la economía que vamos a tener, en el sentido de que esa economía no va a generar los ingresos que se generaban anteriormente para el gobierno a través de los impuestos, por esta contracción de la economía. Entonces, si el Estado va a estar recibiendo 100, 150.000 millones de pesos menos, es un tema que hay que tomar en consideración y buscar crear las políticas públicas para reducir la barrera a la inversión y reducir la estructura de costo interna en la República Dominicana, tanto para vivir como para hacer negocios, para que las empresas puedan tener mayor capacidad de competir. Y al final, las calificadoras de riesgo estarán viendo cuáles son las economías que van a salir con mejores políticas públicas, más fortalecidas, para salir de la crisis y de la situación en que nos encontramos hoy día. Creo que eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Pero si nos ponemos a pensar en ese tipo de reformas estructurales, esas demandan mucho tiempo. Ninguna reforma estructural va a ser de corto plazo. No, lo que estamos proponiendo es unas medidas inmediatas, de corto plazo, para simplificar el sistema tributario, crear las condiciones, porque tenemos un temor de que la informalidad y los negocios ilícitos puedan incrementarse.
a partir de un ambiente económico deteriorado. Eso nos preocupa mucho y para evitar un poco eso estamos medidas inmediatas con la integración, con la reapertura, porque esto es otro proceso. El proceso de reapertura tiene que hacerse en la medida que veamos que los indicadores de la enfermedad y del virus se tienen controlados. Ese no es el caso en República Dominicana todavía. Hay que tener los indicadores controlados por lo menos por 14 días. Hay que tener una coordinación estrecha con las empresas para asumir el tema de las pruebas, temperaturas, y eso a veces uno piensa, bueno, es pedirle a un carpintero que construya un Toyota Corolla, o peor, que construya un Mercedes-Benz, porque organizacionalmente, desde el punto de vista de salud pública y de las autoridades, no vemos que hay esa fortaleza institucional para poder hacer la coordinación que se requiere y evitar que se siga infectando las personas con el virus. Y el tema del contagio, que es tan fuerte y en nuestra propia cultura, creo que va a ser un poco complicado este tema. Creo que este es el primer brote que estamos viviendo. Creo que van a haber más brotes del virus en el futuro, por la misma debilidad institucional y la misma cultura de relacionarse de los dominicanos. Creo que eso hay que tener cuidado. Ahora, una cosa es el proceso de reintegración o de reapertura de la economía y otra cosa es qué se va a hacer luego de eso. Estamos proponiendo las medidas inmediatas y las medidas de reformas estructurales que no tarden más de 180 días, es decir, 6 meses, en que se asuman para que empiecen a dar los frutos a partir de ahí y entremos, el daño sea menor para este año, y entremos en el año 2021 con una economía más capacitada de generar las inversiones, la producción y los empleos que vienen con ello, pero en todo caso tenemos que tener presente que el tema del turismo todavía no va a estar pegando por lo menos durante el primer semestre del año que viene. Ahora, medidas como las que está tomando el Banco Central para darle más liquidez a la economía, ¿qué tan eficientes pueden ser? Mira, tiene su efecto de corto plazo. Se han reducido las tasas de interés, definitivamente. Tiene un efecto de corto plazo. El problema es que cuando se mantiene todo ese nivel de liquidez y se está monetizando la economía, porque se está emitiendo dinero inorgánico, esto es importante que se aclare, cuando se está monetizando la economía como se está monetizando a través de los mecanismos que se están haciendo, se está financiando al gobierno directamente del Banco Central. Eso habría que ponerlo bajo la lupa de la ley monetaria y financiera, si esto realmente es, cumple observa la ley o no, pero ese es otro tema jurídico. Creo que el efecto económico en el corto plazo puede tener sus efectos, y lo hemos visto, se reducen las tasas de interés, etcétera, pero cuando proyectamos esto a 3, 4, 5, 6 meses, estas medidas posiblemente, lo más seguro, van a tener que revertirse, y se van a tener que revertir usando parte de las reservas internacionales, pero esa monetización de la economía no puede quedarse en el mediano plazo. Luego de 3, 6 meses no puede quedarse ese dinero nuevo inorgánico en la calle, porque puede presionar entonces el tipo de cambio o presionar aún más, porque vemos que se va a mantener la presión al tipo de cambio por 3 factores principales. Primero, se mantendrá la presión al tipo de cambio porque hay una menor generación de divisas al país, a pesar del ahorro de la factura petrolera. Número 2, porque las finanzas públicas se van a deteriorar, el déficit va a ser mayor y los requerimientos de deuda van a ser mayor. Y número 3, creemos que saldrán las presiones y se mantendrán las presiones cambiarias por la misma política monetaria expansiva que se está aplicando. De nuevo, no queremos poner en tela de juicio los efectos inmediatos. Lo que estamos viendo en CRES, que hacemos análisis de fundamento, no coyunturales del momento, sino análisis de tendencias y de fundamento, lo que estamos viendo es que esa política habrá que
reconsiderarla en pocos meses para no o para evitar mayor presión al tipo de cambio, a los precios y que se deteriore aún más el ambiente económico. Eso quiere decir que por ahora vamos a estar en expansión y dentro de un tiempo nos vamos a contraer. En 3 meses vamos a tener que buscar cómo normalizar la política monetaria de nuevo. La política fiscal no se va a normalizar en los próximos meses, va a tener un impacto que creo que durará más allá de 24 meses, el impacto fiscal en cuanto a la generación de menos ingresos del gobierno. Así que sí, definitivamente el tema de política monetaria va a tener que revisarse en poco tiempo. Bueno, ese impacto fiscal para el gobierno es inevitable, y no solo para el gobierno dominicano, sino para todos los de Latinoamérica. En general, todo el mundo va camino de aumentar el déficit. Eso de pronto es inevitable. Sí, inevitable porque tienes una caída de los ingresos que tú no tienes control sobre eso. La economía, la inversión, la producción, el consumo, estas actividades económicas que a partir de ellas, actividades económicas productivas, que a partir de ellas se generan los impuestos, si sabemos que va a haber menos actividad económica, se van a generar menos ingresos, menos impuestos para el gobierno. Definitivamente habrá un mayor déficit, eso es definitivo. Lo que hay una gran diferencia en República Dominicana, y es que el espacio fiscal no existe, es decir, ya estábamos con, ya el costo de la deuda y los requerimientos de deuda ya eran relativamente altos. Y segundo, la economía dominicana depende mucho del turismo, y eso tendrá un impacto no solamente en los 2 o 3 meses que tenemos trancados en cuarentena y con las medidas de contención. Esto puede tener un efecto de mediano plazo, inclusive si nos ponemos a pensar qué significa la palabra ocio hoy día para los europeos, por lo menos durante los próximos 12 meses. No creo que están pensando en una playa relacionándose con personas en un país del tercer mundo. Creo que el turismo interno en esos países se va a disparar. Creo que es una tendencia mundial de que el turismo interno se incremente sensiblemente a partir de este episodio. Así que hay 2 grandes diferencias. República Dominicana tenía un espacio fiscal muy limitado. Y segundo, la dependencia de la economía con el turismo es muy alta, y eso no lo tendrán otros países. Así que eso tendrá un cambio, no solamente es durante estos meses. De esa manera podríamos pensar que una verdadera recuperación podría venir no antes del 2022, más o menos. Una verdadera recuperación durante año completo vendría a 2022, y dependiendo de las políticas públicas que apliquemos, se puede deteriorar o se podría mejorar el ambiente económico en la República Dominicana. Ernesto, hay otros, bueno, todos estos problemas son comunes a muchos países, pero no es consuelo, pero hay otros que tienen preocupaciones grandes. México, Colombia, Brasil, Perú están a punto de perder grado de inversión. O lo perdieron ya. Bueno. Colombia le bajaron grado de inversión, México le bajaron grado de inversión, Ecuador le bajaron grado de inversión, Argentina, El Salvador, Costa Rica. Es decir, ciertamente hay países que tienen problemas fiscales importantes. Ahí mencionamos, los que mencionamos tienen problemas fiscales. El Salvador, Costa Rica, Colombia, Argentina, Ecuador, son países que tienen problemas fiscales, y por eso su percepción de riesgo en el mercado son mayores, definitivamente. Ahora, a nadie le gusta en teoría tener déficit fiscal, evidentemente no, y en todas partes... No es evidente eso, Antonio. Nosotros hemos tenido déficit fiscal durante los últimos 20 años. No, pero lo que iba a decir es que a nadie le gusta per se el déficit fiscal, pero lo que digo es que en este instante, ¿qué es mejor? ¿Aumentar el déficit fiscal o hacer algo por la población? Tratar de darle liquidez a la economía, ayudar a la economía en alguna forma. No son 2 opciones diferentes. La primera no es una opción. El déficit fiscal va a ser mayor. El déficit fiscal va a ser mayor porque se van a recibir menores ingresos.
Tú me estás preguntando si se debe expandir el gasto público o no. Sí. Lo que nosotros estamos presentando es que debe hacerse un nuevo presupuesto para el 2020. Debido a que tenemos una nueva realidad en cuanto a los ingresos, porque la economía que se previó para ese presupuesto ya no existe esa economía, estamos en otra economía, debemos presentar un nuevo presupuesto complementario con estos menores ingresos y una reasignación de recursos, no manteniendo el gasto público del 2020, sino tomando como referencia, incrementando el gasto público con respecto al 2019, pero no tanto como decía el presupuesto del 2020, porque el déficit ya va a ser mayor nada más por el lado de los ingresos. Entonces lo que estamos diciendo, mira, debe haber un aumento del gasto público con respecto al 2019 de un 5%, el gasto público, y con esos menores ingresos estaríamos hablando de un déficit en nuestras proyecciones y con nuestras propuestas de un 6.2% del producto, era proyectado de 2.3%. Si se mantiene el gasto público como está contemplado en el presupuesto, estaríamos hablando de un déficit fiscal de casi 8% del producto. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, mire, hay una reducción, va a haber un aumento del déficit sí o sí, eso no es una opción, porque los ingresos se van a caer debido a que tenemos una economía en contracción que no genera tanta actividad económica y en consecuencia no genera tantos impuestos. Lo segundo es el lado del gasto, y del lado del gasto estamos diciendo sí, hay que incrementar el gasto público con respecto al 2019 y tomando referencia el 2019. Así que el incremento sí, no son dos opciones que tenemos. Tendremos mayor déficit y habrá que incrementar el gasto público porque nada más la reasignación que estamos proyectando, por ejemplo, para salud pública, es que se incremente en 24.000 millones de pesos el gasto en salud pública. Estamos hablando de incrementar en un 30% el gasto de salud pública y un 13% el incremento del gasto de agricultura, por ejemplo, en esta coyuntura para este año. Pero eso implica que habrá que hacer una reasignación de recursos importantes entre los distintos ministerios para que esto sea posible. Ya nosotros hicimos ese ejercicio y en base a ese ejercicio es que te estoy diciendo que salen los números, pero siempre va a haber un mayor déficit simplemente porque hay menor ingreso. ¿Y una reasignación de esas implicaría sacrificar algunos sectores? Bueno, aquí hay un área que creo que vamos a tener que revisar, el tema de las obras de infraestructura, solo con excepción de las obras de infraestructura de salud, que habrá que haber construcción y reconstrucción de facilidades sanitarias, de nuevos hospitales, etcétera, para el caso que se nos presenta, y otros gastos de contratación de servicios, gastos corrientes, no productivos, todo esto lo hemos analizado y estamos haciendo las propuestas de que haya una reasignación y sí, definitivamente habrán ministerios que tendrán que habrá un sacrificio importante. No es un sacrificio, es que hay que detener algunas cosas. Muy sencillo, a usted se le presenta una emergencia y usted tiene que priorizar unas cosas sobre otras y entonces hay que reasignar los recursos de una cosa sobre otra. Pero definitivamente que hay que hacer un ajuste importante y una reasignación importante del gasto entre los diferentes ministerios para priorizar la emergencia y lo que es importante hoy día, las vidas humanas. Ahora, ese es un gran problema que le va a dejar al gobierno que viene, ¿no? Encontrar esa situación va a ser un manejo deficitario, va a encontrar todas las cuentas en rojo y va a seguir en rojo un buen tiempo. Todas las cuentas fiscales en rojo del gobierno, las cuentas externas en rojo, las cuentas de los emprendedores en rojo, los trabajadores con cuenta en rojo porque muchos no tendrán empleo. Es decir, que es una situación difícil para todos alrededor de la mesa, ¿no? Si nosotros no escapamos de la realidad que se nos impone desde el mundo. Aquí hay un escenario que todos perdemos. Ernesto, ¿y qué hacer pensando en la empresa privada?
¿qué se debería hacer? ¿A qué sectores se les debería dar más apoyo inicialmente? Es decir, Bueno, ¿qué se debería hacer que no fuera nosotros... simplemente subsidios? Sí, no, el tema de las medidas de corto plazo y asistencialismo no la vamos a discutir, no la vamos a poner en tela de juicio. Posiblemente no hay otras opciones, tal vez, en este momento, no creemos. El tema es ver un poco más allá. Luego de vamos a decir, vamos a poner un periodo de 90 días de emergencia. ¿Qué hay más allá? ¿Qué se hace más allá? Y ahí es... Bueno, la dependencia de la economía dominicana con el resto del mundo va a seguir siendo igual, vamos a seguir dependiendo de la economía mundial. ¿Qué hacer a partir de ahora? ¿Cuáles son esas políticas públicas cuando entre ese nuevo gobierno que tú mencionas que daría? ¿Cuáles son esas políticas públicas que va a adoptar? Y ahí es que vienen las discusiones, ¿verdad?, de qué es conveniente, qué no es conveniente. Nosotros hemos propuesto nuestras recomendaciones, la hicimos público en esta semana, así que estamos llevando un mensaje de que ciertamente será una situación muy difícil para muchas personas, no solamente por el tema del contagio del virus, sino para personas trabajadores. Creo que eso va a ser lo más importante y lo más preocupante, porque son personas que dependen de su ingreso, de su trabajo, de su salario y su familia. Pero de nuevo, ¿cuáles son esas políticas públicas que pueden generar nuevos empleos, que pueden generar nueva capacidad productiva, que demanden mayor cantidad de trabajadores, puestos de trabajo? Esa es la discusión que hay que tener, pero ciertamente el proceso no va a ser fácil. Esto, en crisis... Esto todavía no es evidente, perdóname, Antonio. Esto todavía está en discusión. Es decir, los escenarios que estamos viendo desde CRES no es que todo el mundo está convencido de esto, ni de que se ve muy claro. Yo entiendo que hoy día no se tiene muy claro el panorama del escenario que se nos está presentando y de la coyuntura que estamos viviendo. Cuando salgamos de nuestras casas a la vida normal, entre comillas, quiero decir, vamos a tener otra economía, sin turismo y sin el efecto que genera el turismo en muchos otros sectores. Y te puedo mencionar sectores agrícolas, sector turismo, bueno, a partir del turismo, sector agrícola, sector construcción, sector comercio, etcétera. Son sectores importantes de la economía que se van a ver impactados simplemente por la ausencia del turismo durante este periodo estimamos, por lo menos 12 meses. Ese panorama hace que luzca inevitable un endeudamiento internacional a un ritmo mucho mayor que el que veníamos teniendo. Definitivamente, definitivamente, y las cuentas fiscales se verán penalizadas por mayor pago de intereses. Y ahí es donde la disciplina fiscal será muy importante a partir del nuevo gobierno. Ernesto, sí. hace muchos años se hablaba de que en época de crisis era necesario hacer inversión pública en grande, que esa era la receta y la salida. ¿Ya no es así? No, lo que hoy día estamos viendo es que las asociaciones público-privadas pueden ser más importantes, principalmente en países que no tienen espacio fiscal para hacer inversiones grandes, inversiones públicas. Entonces, establecer las condiciones de incentivar la inversión en proyectos de infraestructura por parte del sector privado con, de nuevo, las APP, las asociaciones público-privadas, con el apoyo donde sea posible del gobierno, creo que esa sería la solución, y los grandes proyectos de infraestructura tendrán que venir por financiamiento privado. Definitivamente el gobierno no va a tener, va a tener poca capacidad para mantener el aparato estatal funcionando. Imagínense para hacer obras de infraestructura, a menos que estemos hablando de reducir la nómina pública. Eso no lo tenemos en nuestros escenarios. En nuestro escenario, en esta coyuntura, no estamos viendo ahorros en remuneraciones de empleados públicos. Hasta ahora lo que estamos diciendo es que hay que mantener
en esta coyuntura no creemos conveniente tirar más personas a la calle, sino mantener los empleados públicos, las remuneraciones como están y hacer los ajustes por otras vías. Ok, Ernesto, muchas gracias. Tenemos que seguir esta conversación otro día. Habrá nuevos elementos y nuevas tendencias para analizar. Sí, muchas gracias. Definitivamente la discusión sobre cuáles políticas públicas aplicar, no solamente durante esta coyuntura de estos días, sino a partir de esta encerrona y de esta cuarentena, ¿qué se va a hacer? Esa discusión se va a mantener, así que estaremos atentos, alertas y dispuestos. Ok, Ernesto, cuídate para que tengamos una nueva conversación. Cómo no, con mucho gusto, Antonio. Saludos. Hasta luego. Hasta luego.